Me alegra poder comentar y exponerme ante vosotros ante esta película El Apóstol que he visto ayer mismo. Una película que nos va a hacer mucho bien, espero que esté mucho tiempo en pantalla, ojalá, ¿verdad? Es el relato de una conversión en un contexto europeo tan necesitado no solo de entendimiento en sentido formal de la palabra o de tolerancia como no invasión del terreno del otro, sino de reencuentro y de posibilidades de ser fecundos unos para los otros en un mestizaje en el que cada persona crece. Es el relato sorprendente de una conversión de un islamista, de un islámico al interior de la Iglesia Católica. Pero no me interesa la película en el sentido de una disputa de un partido de rugby, de baloncesto, de fútbol, Iglesia Católica 3, Islam 0 o viceversa. No es una película como contrarréplica de los conversos católicos hacia el Islam o el cambio de filas o de traje o de chaqueta, como un jugador que jugó en el Barcelona termina en el Madrid y los últimos años en el Atleti. No, no es esto. Es el relato de un cambio, de un descubrimiento, de un hallazgo, de una conversión. Me alegro que sea al interior de la Iglesia, pero que nos devuelve a nosotros un deseo de ser más verdaderos con nosotros mismos. No de mirar sobre el hombro al otro porque le hemos quitado a alguien de sus filas, sino un relato de profundización en la verdad de una experiencia religiosa y humana que me reclama a mí, me desafía a mí, cuál es la verdad profunda que vivo yo en mi camino y en mi experiencia religiosa. Por eso digo, es el relato hermoso y dramático, lleno de tensión exterior e interior en la cinta, el relato de una conversión que me reclama a mí a una permanente y siempre inacabada conversión. Un islámico que se hace católico, pero no solo para él, también para que yo sea más consciente y cordialmente católico y más útil para los demás. En el fondo también se da a sí mismo testimonio, vibra y brota en la cinta, en el guión y en la realización, el testimonio de una mujer conversa, Sharon, una mujer sumamente inteligente, un diálogo perfectamente medido, un pulso, una dramatización, un pulso exterior narrativo y un ahondamiento interior de personajes muy bien interpretado, a veces incluso con sensación de semiprofesionalidad por la capacidad que tienen de sobre unas líneas básicas dejar espacios de improvisación, que le da frescura y le da pulsión a tiempo presente y a tiempo humano. Yo he detectado en la película 14 o 15 puntos dignos de subrayar más despacio. Evidentemente no tenemos tiempo en este momento de comunicación y presentación. Voy a subrayar solo unas cuantas cosas, dos o tres cosas que nos pueden ayudar a entrar o recoger lo fundamental de ello. Primero, el punto de partida, el arranque, junto a un asesinato, a una muerte y un asesinato, un juego formal de imagen especular, porque conversión es cambio, conversión es un calcetín que le das la vuelta, el mismo calcetín que le das la vuelta, conversión es que iba para allí y vengo para acá, conversión es que no iba buscando algo y de repente me lo encuentro y ya no puedo vivir sin ello, eso es conversión. Una imagen especular, dos hermanos rezando, mirando hacia la derecha, que van a terminar rezando, mirando hacia la izquierda. En la primera secuencia, al fondo está uno, en la siguiente secuencia, en la final, en el primer plano está el otro. Es un juego, un cambio, un doble plano, una conversión, una alteración, un cambio de posición en la vida. Y sorprendente, porque todo comienza como mal, como asesinato y muerte, para dar lugar a un nuevo renacimiento interior en uno de los personajes, de la muerte a la vida. Y también todo comienza con un accidente, valga la redundancia, una simple rueda de bici aplastada por un coche que uno podría convertir en maldición, se va a ir convirtiendo providencialmente de la necesidad ciega a la providencia de una sabiduría más grande que va llevando la historia y los personajes
hacia un lugar sorprendente. De un accidente a una providencia, de una maldición a una bendición suprema. Esta es la cinta en su conjunto. Agradezco a la directora que se adentre con audacia, libertad y atrevimiento en el hogar, en el entramado, en los entresijos de la convivencia islámica que tantas veces los europeos miramos desde fuera y que tendremos que aprender a relacionarnos y convivir, porque los flujos no han hecho más que comenzar en esta nueva transición de movimiento de poblaciones a las que está sometido globalmente el mundo y también Europa. Agradezco que se atreva a meter la cámara en un espacio desconocido para nosotros, como en su momento agradecían los islámicos que aquellos monjes de Tiberine, de dioses y hombres, se quedaran dentro de la vida de su pueblo. También la cámara de aquel director en aquella sublime obra de dioses y hombres nos introduce en una convivencia pacífica, fecunda y creativa, como agradecí en su momento hace unos años la película del iraní Nader-i-Shimin, que permite introducir la cámara dentro de un ambiente iraní donde a veces el respeto a los padres es mayor que en nuestra democrática Europa. Películas que nos adentran en el pulso de lo distinto y distante para hacerlo más próximo y afectuoso e incluso simpático, porque estos dos hermanos, Yusef y Akin, tienen algo de entrañable como sus padres mismos y su hermana, y el protagonista fundamental, Akin, nos resulta profundamente simpático porque es de corazón sencillo, más allá de tópicos e ideologías de prevención. Nos hace mucho bien personajes así, personajes no preestablecidos, personajes en donde la vida manda y la vida abre camino, como esa mujer joven en la película de Zambrano de Solas, está desprejuiciada, solamente herida y tocada, y la historia brota de encuentros con el vecino, la madre, más allá de tópicos. No volvió a ocurrir más en el cine de Zambrano, lleno de ideología, pero en esa película una relación suprema sin prejuicios. Aquí también, Akin va aprendiendo la vida. Y un día, por avatares accidentales, encuentra a un muchacho, se hacen amigos, es invitado a un rito de iniciación, a un bautismo. Contraste, una iglesia que parece perder, entre comillas, clientela y que ya parece que no bautiza, primero porque no hay niños, pero parece que ya no bautiza porque no hay interés. Allí asiste Akin, islámico, preparándose para ser imán, y percibe en la belleza del canto, en la profundidad de las lecturas de San Pablo y del Evangelio, una novedad insospechada. Algo sublime sin comparación. Es el atractivo del cristianismo y vencedor que ha captado virginalmente. Ahora sí que podemos decir, el atractivo de lo virginal. Lo virginal es poder estrenar las cosas como por primera vez. ¿Quién no desea esta virginidad? Viendo esta escena del bautismo a la que Akin, un musulmán, asiste por primera vez, a mí se me despierta el hambre de estrenarme en cada bautizo que hago y al que asisto. Vivir las cosas como por primera vez, frente a la gran enfermedad del mundo, más allá de agnóstico, ateo, islámico o cristiano, la gran enfermedad que dice Charles Péguy es un alma acostumbrada, un alma que ya se lo sabe todo, un alma que juega desde las categorías del merecimiento, cálculo y resultado, cuando en la vida todo es desacostumbradamente inmerecido. Touché, ese muchacho, es tocado de un modo imprevisto. Cuando menos pensaba, donde menos pensaba, se preparaba para imán y parece que, como a San Pablo en su camino de Damasco, alguien le provoca. Es la historia de un acoso exterior e interior, acoso familiar, pero acoso, entre comillas, diverso desde lo más profundo de sí. Dolor por la incomprensión futura y dolor por el cambio interior. Aquel hombre ha sido tocado por la belleza de un gesto. El cristianismo solo tendrá futuro si es bello en sus celebraciones, si es hermoso en sus cantos, si es elocuente, perspicaz y profundo en su palabra, y se dispone de presencias o hechos que hablan por sí mismos. Es que se encuentra nada más y nada menos que con un sacerdote de un barrio
que se queda a vivir al lado de unos padres avergonzados, porque son padres de un asesino que precisamente ha asesinado a su propia hermana, la del sacerdote. De tal manera que él sabe que tiene que quedarse allí para que aquellos padres todavía, los padres del asesino, no les dé vergüenza seguir viviendo. Es el testimonio elocuente de un perdón y de misericordia incondicional. Y eso ese muchacho no lo había vivido nunca, recibido en catequesis nunca. Es la novedad radical, irreductible, incomparable de la misericordia de Cristo. No existe comparación posible hasta el enemigo, hasta llamar amigo a ese Judas que te traiciona con un beso. Qué novedad, qué audacia, qué osadía que nos presenta esta directora y guionista. Es una adelantada, es como si abriera futuro o nos abriera el camino del futuro, como poeta y profeta de un tiempo presente y de futuro, porque ella también ha experimentado un cambio y una conversión, narrándose a sí misma en una historia de ficción, nos muestra su identidad, su sentido del vivir, y nos muestra la posibilidad de entrar en un cuerpo a cuerpo, en un vida a vida estrecha, en una compañía estrecha, apretada y exigente, con lo que, siendo distinto, puede ser amigo. Es un prodigio de diálogo real en un espacio, Europa, que está llamado a hacer esta experiencia. Maestra católica con mamá islámica que lleva al niño, médico con este, amiga con aquel. Es la comunicación de una experiencia, no el discurso de valores, de tolerancia o de respeto religioso vacíos de historia y de contenido. La vida se juega en los barrios, en las trincheras, en la encrucijada del vivir, en los intersticios de la existencia, del dolor, del hospital, del barrio, del tiempo libre, del deporte, en el vestuario o en la reunión de padres y maestros. Ahí es donde se juega esta posibilidad. Me encanta desde esta perspectiva la pedagogía originalísima con la que el padre, el sacerdote, precisamente acompaña como paternidad a este muchacho. No busca un atajo ni un proselitismo fácil para traerle a las filas. Lo hubiera podido tener fácil. Le pilla en un momento de confusión. Está medio groggy, le podría haber dado un golpe final y rematarle. No. En todo momento en el que el chaval, atraído por su presencia, no solo por su discurso, por su presencia, por su permanecer en el lugar del dolor y del horror, para ser un punto de esperanza también para los padres de ese horror, cuando va a hablarle, el padre siempre le remite a que haga cuentas con su propia tradición. No pierde tiempo en incriminar, no pierde tiempo en mostrar la superioridad de una tradición religiosa sobre la otra. Le invita a valorar lo que de más positivo tiene su propia tradición islámica en el Corán y en la tradición oral de ellos, para que vaya a fondo. Solo yendo a fondo en su propia tradición podrá valorar un contraste real de experiencias, un encuentro real de experiencias. Esto es lo que está en juego. Frente a la Europa de discurso abstracto, de retórica o de ontología de la convivencia, es necesario que aparezcan hombres, mujeres maduros que reclaman al otro a que haga cuentas con la realidad desde la propia tradición en la que el otro está. Solo por el deseo de ir hasta el final y solo intentando encontrar una verdad que da respuesta completa al drama del propio vivir, uno puede dar el salto. La conversión interesa no por esnovismo o no por cansancio. Una conversión interesa por un encuentro de algo más. Esta narración del encuentro con algo más es lo que nos pone en bandeja esta película. Momento culminante, momento de máxima interpretación, de ahondamiento en el personaje que hace Akim, el muchacho, cuando delante de sus padres me recordaba seguramente el dolor que tuvo Edith Stein cuando testimonió a su familia, a su madre y familia judía que se había convertido al catolicismo. El momento en el que Hakim cae de rodillas llorando por una conmoción, por la gracia del descubrimiento de Cristo como su único Señor y por un dolor porque no le pueden entender sus padres. Son lágrimas que purifican, lágrimas de dolor, lágrimas de alegría,
lágrimas purificadoras y de conversión. Momento culminante, él lo decía en un testimonio, ahondando en el personaje, él que es islámico, toda la fuerza interior del drama le llevó a ponerse allí de rodillas, impotente ante la fuerza de otro que le cambia y ante la impotencia suya delante de su familia. Un gran despliegue, una gran pedagógica explicación, narración de una interesante dimensión religiosa. ¿Cuántas películas necesitamos en Europa de religiosidad no ñoña, piadosa o balicona, sino que tengan el pulso de lo humano, la entraña, el aliento y el deseo de una verdad para la vida? En esta película, sin lugar a duda, vibra esta verdad y se nos ofrece una pedagogía discreta, inteligente, misericordiosa, paciente, que también necesita la Iglesia en Europa, en el mundo y con nosotros mismos. Relato de una conversión, para nuestra propia conversión.